por esta noche y gracias, Señor, por darnos otra oportunidad de estar aquí en tu casa. Es bueno, Señor, estar en tu casa. Y, Señor, esta noche hemos venido porque queremos estudiar tu palabra, Señor. Queremos recibir algo fresco, algo nuevo de tu palabra, de tu presencia. Queremos crecer, Señor, más en tu gracia y en tu conocimiento. Así que, Señor, encomendamos este tiempo en tus manos. Te pedimos que tú lo bendigas, que tú estés con nosotros. Te pido, Señor, que tú me des esa unción, esa autoridad, esa claridad que yo necesito, Señor, para exponer tu palabra, Señor. Que en todo, Señor, que tú seas glorificado. Esa es nuestra oración y te pedimos todo en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Si tienen sus Biblias, por favor, ábranlas conmigo ahí en el Evangelio de Juan. Capítulo 3. Y para nuestro estudio de esta noche, solamente vamos a leer y enfocarnos en un versículo, el versículo 29. Juan 3, 29. Y cuando lo tengan, hermanos, pueden decir amén. Y podemos leerlo juntos como una familia. Juan capítulo 3. Y solamente vamos a enfocarnos ahí en el versículo 29, hermanos. Y así dice la palabra de Dios: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Amén. Esta es la palabra de Jehová y el pueblo de Dios dice amén. Gracias, hermanos. Bendiciones. Esta noche, hermanos, he titulado a nuestro estudio El novio y la novia. El novio y la novia. Esta noche, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio en el Evangelio de Juan. Si recuerdan, hermanos, de nuestro último estudio, dijimos, hermanos, que aquí en la última parte del capítulo 3 encontramos lo que llamamos el último testimonio de Juan el Bautista acerca de Jesús. Como ustedes saben, Juan fue un profeta de Dios, un hombre enviado de Dios, y a través de su ministerio él testificó que Jesús es el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Y realmente su ministerio era de preparar los corazones para la venida del Mesías. Y eso es exactamente lo que Juan el Bautista hizo en diferentes maneras, con su predicación, con su mensaje, con su bautismo. Él preparó el pueblo para la venida de Jesús. Y realmente aquí en este pasaje encontramos sus últimas palabras en el Evangelio de Juan. Y si recuerdan de la semana pasada, si recuerdan el contexto del pasaje, después de su conversación con Nicodemo, Juan nos dice que Jesús y sus discípulos fueron a la tierra de Judea. Y ahí ellos empezaron a ministrar y empezaron a bautizar a la gente. Y Juan nos dice que durante este mismo tiempo y cerca del mismo lugar, también Juan el Bautista estaba ministrando y como siempre, él estaba también bautizando a la gente. Y lo que vemos es que Juan nos dice que más gente estaba yendo con Jesús que Juan el Bautista. Entonces, y nomás para un repaso, miren conmigo el versículo 26. El versículo 26
Los discípulos, si recuerdan, de Juan el Bautista se acercaron a él y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. En otras palabras, estos discípulos estaban diciendo: Juan, tu ministerio se está reduciendo. Todos están yendo con Jesús. Ahora las multitudes no están tan grandes. ¿Qué vamos a hacer? Realmente eso es lo que ellos estaban diciendo. ¿Cómo vamos a recuperar a la gente? Tenemos que decir algo a Jesús, porque Jesús está destruyendo tu ministerio. Jesús está robando a las ovejas. Y Juan, tenemos que hacer algo. Y si recuerdan, hermanos, la semana pasada empezamos a hablar acerca de la respuesta de Juan el Bautista. Y la primera cosa que vimos es la humildad que Juan demostró en su respuesta. Juan era un hombre humilde, un hombre manso, un hombre que entendía que al final del día todo viene de la mano de Dios. Entonces lo que vemos en su respuesta, lejos de enojarse con Jesús, él se gozó en ver a Jesús ministrando a la gente. Su gozo estaba lleno y completo. Juan estaba consciente de su identidad. Él no era el Mesías, él no era el Cristo, y también él estaba consciente de la identidad de Jesús. Entonces su único deseo era de menguar y que Jesús creciera. Y hermanos, como dijimos la semana pasada, ese siempre es la meta, ese siempre es el objetivo. En todo, Jesús siempre tiene que crecer y crecer y crecer. Y nosotros tenemos que, ¿qué, hermanos? Menguar. Porque todo, al final del día, todo se trata de Jesús. Cuando dicen amén a eso, no se trata de nosotros, no se trata de una iglesia, un predicador, un cantante, pero siempre todo se trata de Jesús. Y siempre la meta es que Jesús puede crecer y crecer y crecer en todos. Y si recuerdan, hermanos, dijimos que si hacemos eso, en las palabras de Juan, aquí en el versículo 29, nuestro gozo va a ser lleno, nuestro gozo va a ser cumplido. En otras palabras, cuando Jesús es todo en tu vida, cuando Jesús es la prioridad en su hogar, cuando Jesús es primero en tu matrimonio, cuando Jesús es el fundamento de tu ministerio y de tu caminar cristiano, tu gozo va a ser cumplido. Tú vas a experimentar gozo, porque al final del día Jesús es nuestro gozo, porque todo se trata de Jesús. Y Juan está mirando todo y él dice: gloria a Dios, mi gozo está lleno, está cumplido. Él tiene que crecer y yo tengo que menguar, porque Él es el Mesías prometido. Amén, hermanos. Entonces eso es lo que cubrimos poquito la semana pasada. Ahora, hermanos, esta noche vamos a continuar con este pasaje aquí en Juan 3. Y ahora vamos a enfocarnos en lo que llamamos la teología que encontramos
en el testimonio de Juan aquí acerca de Jesús. Y esta es la idea detrás de la teología. Muy fácil de entender, hermanos. ¿Qué podemos aprender acerca de Jesús en este testimonio de Juan el Bautista? ¿Qué nos enseña Juan con sus últimas palabras acerca de Jesús? Las próximas 2 semanas vamos a tratar de contestar esa pregunta y vamos a empezar aquí en el versículo 29 con lo que Juan nos dice acerca de Jesús. Y noten una vez más, hermanos, nomás para leer el pasaje una vez más, noten el testimonio de Juan acerca de Jesús. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del quien, hermanos, del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Ahora, hermanos, obviamente, en el contexto aquí, Jesús es el esposo. Amén, hermanos. Eso es obvio. Jesús es lo que llamamos el novio, the bridegroom. Y en el contexto, Juan es el amigo del esposo, del novio. He is what we call the best man. Y la gente que está yendo a Jesús y creyendo en Jesús como el Mesías prometido, ellos son la novia. Cuando dicen amén, como vamos a ver, como ustedes saben, la iglesia es la que, hermanos, de Cristo, la novia, la esposa. Entonces, aquí en su testimonio, con sus últimas palabras, Juan nos dice que Jesús es el esposo, que Jesús es el novio, el marido del pueblo de Dios. Y lo que yo quiero hacer esta noche es yo quiero enfocarme en esa descripción, en ese título, en ese tema, que Jesús, el esposo de su pueblo, el novio de la iglesia. Y lo que quiero hacer, hermanos, quiero compartir con ustedes algunas cosas que esa descripción nos enseña acerca de Jesús, porque todos están de acuerdo, Jesús es el esposo, Jesús es el novio, pero la idea es que, ¿qué significa eso? ¿Qué podemos aprender acerca de Jesús cuando leemos que Él es el esposo, el novio del pueblo de Dios? Bueno, quiero compartir con ustedes tres cosas. El hermano cubano me dijo, hoy vas a tener 20 puntos para nosotros, 20 cosas. Y no, hermano, solamente 3. Uno para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero no, solamente vamos a cubrir 3 cosas. Y vamos a empezar aquí, hermanos. Vamos a empezar aquí. Esta descripción, que Jesús es el esposo, el novio, primero nos enseña algo acerca de la persona de Jesús. La persona de Jesús. Y realmente, hermanos, esto es lo que nos enseña. Jesús es Dios. Y déjenme explicar. Como muchos de ustedes saben, en el Antiguo Testamento, una de las descripciones más usadas para Jehová que vemos es la descripción de esposo, marido, novio. En muchas ocasiones y en muchas diferentes maneras, Jehová es presentado como el esposo de su pueblo, como el marido del pueblo de Israel. Y rápidamente déjenme darles algunos ejemplos. Y no tienen que voltear ahí, solamente para una referencia.
Ahí en Isaías 5, leemos esto: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Entonces vemos que Jehová es el marido, el esposo del pueblo de Israel. También en Isaías 62:5 leemos: como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Y hermanos, ¿qué podemos decir del profeta Oseas? Literalmente, la relación del profeta con su esposa infiel es un cuadro de la relación de Jehová con el pueblo de Israel. Y es un cuadro del amor y de la compasión que Jehová como esposo tiene con su pueblo, su esposa Israel. Entonces tenemos que leer las palabras de Juan el Bautista con el trasfondo del Antiguo Testamento. El cuadro detrás de esposo, esposa, novio, novia, siempre habla de Jehová y su pueblo. Sin duda, ¿quién es el esposo en el Antiguo Testamento? Jehová. Jehová es el esposo, el marido, el novio de su pueblo. Y esto es lo que Juan el Bautista hace. Es un testimonio poderoso de la persona de Jesús. Juan conoce el Antiguo Testamento. Juan es profeta de Dios. Él es enviado de Dios y él conoce la palabra de Dios. Entonces Juan agarra esta descripción y la aplica a Jesús. Y él nos dice que Jesús, el Mesías, él es el esposo, el novio, el marido de su pueblo. Y realmente lo que Juan está diciendo es: Jesús es Jehová, Jesús es Dios todopoderoso. Jehová es el esposo, Jesús es el esposo. Entonces el argumento es: Jesús es Jehová, porque como ustedes saben, solamente hay un esposo. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro, solamente hay uno. Y su nombre es Dios, Jehová, Jesucristo, el Mesías prometido. Y ese es el testimonio de Juan el Bautista. Él testifica primero de la persona de Jesús, que Jesús es Jehová en la carne, Emmanuel. Y esa es la razón por la cual en el siguiente versículo Juan, con seguridad, con confianza, él declara: él tiene que crecer y yo tengo que menguar. Él tiene que crecer y crecer y crecer, porque Él es Jehová. Es como Juan está diciendo: no hay competencia aquí. Él es Dios. Él es Jehová. Él es el Dios de Abraham, Isaac y Jacobo. Él es el creador. No hay competencia. Todo se trata de Él. Y Él tiene que crecer y yo tengo que menguar, porque solamente soy el amigo del esposo, solamente soy el best man, el siervo, pero Él es el esposo. Entonces la primera cosa que vemos aquí es la persona de Jesús. Jesús es Jehová.
Jesús es el esposo del pueblo de Dios. Y rápidamente, hermanos, quiero darles una palabra de aplicación. Esto es lo que esta descripción nos enseña para nosotros, lo que significa para nosotros. Y rápidamente quiero compartir con ustedes algunas cosas. Primero, como nuestro esposo, como nuestro novio, Jesús nos ama con un amor especial y un amor eterno. Pablo nos dice: maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Jesús nos ama. Jesús tiene cuidado de nosotros. Jesús se preocupa de nosotros en una manera especial, porque Él es nuestro esposo, Él es nuestro marido y Él tiene cuidado de nosotros. Somos la esposa, la novia de Jesucristo, y Él dio su vida por nosotros. Segundo, como nuestro esposo y novio, Jesús nos cuida y Jesús nos protege, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oh, como nuestro esposo Jesús nos va a proteger, hermanos. Jesús nos va a cuidar. Él siempre estará con nosotros, porque Él es nuestro esposo, nuestro marido, y Él nos ha dado su palabra que Él nos va a proteger. En otras palabras, no estamos solos. Nunca estamos solos, porque siempre nuestro esposo está caminando con nosotros. Siempre Él nos tiene de la mano y Él está caminando con nosotros. Y cada día Él está allí como nuestro marido, como nuestro esposo, listo para protegernos, listo para cuidarnos. Él siempre está con nosotros, y esa es su promesa para nosotros, su esposa. Tercero, como nuestro esposo, Jesús provee y suple todas nuestras necesidades. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas. Y luego Pablo nos dice esto: en gloria en Cristo Jesús. En la misma manera que un esposo provee para su esposa, Cristo provee para nosotros. Él suple todas nuestras necesidades. Él siempre está listo para ayudarnos. Y luego cuarto, hermanos, como nuestro esposo, Jesús nos da acceso a su presencia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para que, hermanos, el oportuno socorro. Gracias, mi hermano, gracias. Y la idea aquí es como nuestro esposo Jesús nos da acceso a su presencia. Oh, gloria a Dios. Podemos pasar tiempo con Jesús porque Él es nuestro esposo. Somos su novia, su esposa. Podemos entrar en su presencia. Podemos hablar con Él. Podemos recibir de Él. Podemos caminar con Él. Porque Él es el esposo de la iglesia. Entonces Juan testifica que Jesús es el esposo, el novio. Y realmente en el contexto del Antiguo Testamento, la idea es, el mensaje es: Jesús es Jehová. Jesús es más que un carpintero.
Jesús es más que un hacedor de milagros. Jesús es más que un maestro sabio. Jesús es Dios. Jesús es más que un ángel. Jesús es más que un profeta. Jesús es Jehová. Jesús es todo Dios, hermanos. Y esa es nuestra creencia. Y esa es la creencia de la palabra de Dios. Y tenemos que estar firmados en eso. Esa es nuestra teología. Esa es nuestra doctrina. Jesús es Jehová en la carne. Dios con nosotros. El esposo del pueblo de Dios. Ahora, hermanos, segundo, tenemos que continuar. También esta descripción nos enseña algo acerca del pueblo de Jesús. Entonces, primero, la persona de Jesús, pero también el pueblo de Jesús. Y realmente esto es lo que nos enseña. El pueblo de Jesús, la iglesia, es la esposa, es la novia. Entonces Jesús es el esposo y nosotros, la iglesia, somos la esposa. Y como muchos de ustedes saben, este cuadro, esta descripción de la iglesia es usada muchas veces en el Nuevo Testamento, especialmente en los escritos de Pablo. Y solamente quiero darles algunos ejemplos. En Efesios 5, una vez más, 25 al 27, Pablo nos dice: maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y luego Pablo dice en 2 Corintios 11:2: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces siempre vemos esta descripción, este cuadro, cuando se trata de la iglesia. Jesús es el esposo y nosotros somos la esposa. Y Jesús nos compró con su sangre. Y ahora le pertenecemos a Él. Y hermanos, aquí está una palabra de aplicación. Cuando se trata de este cuadro, este tema, Jesús el esposo, la iglesia la esposa, el Nuevo Testamento es claro como cristal. La fidelidad es la clave. La fidelidad. La iglesia, o podemos decir, la esposa tiene que ser fiel a su esposo. Y siempre en ese contexto, siempre Pablo está enfatizando ese punto, que nosotros, la iglesia, la esposa, tenemos que ser fieles en todo a nuestro esposo. Y Pablo nos dice algunas cosas. Tenemos que ser fiel al verdadero Jesús y no recibir otros falsos mesías. También él nos dice, tenemos que ser fiel al verdadero evangelio y no recibir otro falso evangelio. También él nos dice que tenemos que ser fiel en nuestra relación, en nuestro compromiso con Jesús, y no cometer adulterio espiritual con el mundo o las cosas del mundo
o ídolos falsos. Pero siempre Pablo nos está dando esa exhortación. Tenemos que ser fiel. Somos la esposa de Jesucristo. Somos la novia y tenemos que ser fiel a nuestro esposo, fiel a nuestro marido, fiel a su palabra, fiel a sus promesas, fiel a sus planes y propósitos para nuestra vida, fiel con todo lo que Él nos ha dado. Es como el mensaje de Pablo muchas veces es: Jesús está buscando fidelidad en su iglesia. Fidelidad. ¿Dónde está la fidelidad? ¿Dónde está una esposa fiel a su esposo? ¿Dónde está la fidelidad en los hermanos? Porque Jesús es nuestro esposo y solamente tenemos un esposo, solamente tenemos un marido. Y no es el dinero, no es el trabajo, no es nuestras emociones, es Jesucristo. Y siempre tenemos que ser fieles a Él. Oh, hermanos, no podemos descuidarnos de nuestra relación con Jesús. No podemos poner nuestros ojos en otras cosas. No podemos coquetarnos con el mundo. Can't be flirting with the world. Pero en todo el tiempo tenemos que ser fieles a nuestro esposo. Y esta noche la pregunta para todos nosotros, especialmente a mí, es: ¿estamos siendo fieles? ¿Estamos siendo fieles? Oh, hermanos, en los últimos tiempos la Biblia nos enseña que el amor de muchos se va a enfriar. Eso es lo que Jesús nos dice en Mateo capítulo 24, que en los últimos tiempos el amor de muchos, y la idea ahí es el amor para Dios, el amor para las cosas de Dios, el amor para el Hijo de Dios, de muchos se va a enfriar, y la fidelidad de muchos se va a menguar y menguar. Y hermanos, tristemente estamos viendo eso más que nunca. Estamos viendo eso en la iglesia hoy en día. Cristianos, hermanos y hermanas que un tiempo estaban sirviendo al Señor, que en un tiempo estaba sirviendo en un ministerio, que en un tiempo estaban en fuego por el Señor, fiel en todo, fiel en los servicios, fiel en su apoyo financiero, fiel en su ministerio. Pero ahora están fríos, están muertos, ahora están infieles, son infieles y no están haciendo nada por el Señor. Y más que eso, muchos aún no están sirviendo al Señor. Y en medio de todo eso, el Espíritu Santo nos dice: sé fiel, sé fiel. La novia tiene que ser fiel. De eso se trata, fidelidad. Si tú eres parte de la iglesia, tú tienes que ser fiel. Tú tienes que ser fiel a tu esposo. Pertenece fiel en todo. En otras palabras, esto es lo que estoy diciendo. Aquí está la palabra de Dios para nosotros esta semana. No te rindas. No te rindas. No tires la toalla, pero sé fiel hasta la muerte. Porque, ¿qué es la promesa? Él te dará la corona de la vida.
tenemos que ser fieles en todo, hermanos, porque solamente hay un esposo, pero también solamente hay una esposa. Nosotros, la iglesia. Qué honor, hermanos. ¿Cómo dicen amén a eso? Qué honor. Cristo nos compró, nos lavó con su sangre. Y ahora la palabra nos dice que somos el novio de Cristo. La novia, perdón, hermanos. La esposa. Y hermanos, tenemos que ser fieles, especialmente durante estos tiempos, especialmente en este año 2020. Tenemos que ser fieles en todo. No es tiempo de rendirnos, no es tiempo de tirar la toalla, no es tiempo de quedarte en la casa, pero es tiempo de ser fiel en todo, porque somos la esposa de Jesucristo, somos la novia del Mesías y tenemos que ser fieles hasta la muerte. Fieles. Entonces vemos primero la persona de Jesús. Jesús es Jehová, hermanos. Vemos esa conexión. Jehová es el esposo, y ahora en el Nuevo Testamento Jesús es el cumplimiento. Jesús ahora es el esposo de su pueblo. También vemos el pueblo de Jesús, que nosotros tenemos el honor de ser la novia, la esposa de Jesucristo, y tenemos que ser fieles en todo. Y ahora, hermanos, para terminar, y todos dicen gloria a Dios por eso. Noten, tercero, también esta descripción nos enseña algo acerca de la promesa de Jesús. Vemos la persona de Jesús, el pueblo de Jesús, pero ahora noten la promesa. Y realmente esto es lo que nos enseña. Un día el esposo va a regresar por su pueblo, por su esposa. Ahora, aquí está una pregunta. Jesús es el esposo y todos dicen amén a eso. Nosotros, la iglesia, somos la esposa, la novia, y todos dicen amén. Pero esta es la pregunta: ¿se ha celebrado una boda? ¿Hemos tenido nuestra boda con nuestro esposo, con Cristo? Bueno, ustedes saben la respuesta de eso. No tienes que ir al seminario o escuela bíblica. Obviamente la respuesta es no. Todavía no hemos sido reunidos con Jesús. Todavía, y tristemente no hemos celebrado la boda con el Cordero. No hemos celebrado la boda del Cordero. Entonces, esta es la idea, esta es la implicación. Con esta descripción de Jesús, esposo, vemos también la promesa que un día Cristo va a regresar por nosotros, y un día vamos a estar reunidos con Él, y un día sí vamos a participar en una boda. En otras palabras, vemos la promesa de la boda del Cordero. La boda del Cordero viene, hermanos, y un día vamos a estar con nuestro esposo para siempre. Y hermanos, para terminar, no tenemos mucho tiempo para hablar de este evento, tristemente, pero para terminar, noten conmigo ahí en el libro de Apocalipsis.
Apocalipsis 19. Y noten los versículos 5 al 9. 19, 5 al 9. Y noten la descripción, la promesa de esta boda. Especialmente noten el gozo de esta boda. Apocalipsis 19. Y vamos a empezar ahí en el versículo 5. Miren conmigo. Y salió del trono una voz que decía: alabar a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso, que hermanos, reina. ¿Cuántos dicen amén a eso? Reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y ahí estamos, hermanos, y su esposa, la iglesia, se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, y que, hermanos, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Oh, hermanos, un día va a haber una boda. Va a haber una boda. Un día Cristo va a regresar por su pueblo, por su novia, por su esposa. Y Él va a llevarnos a la casa de su Padre. Y ahí vamos a participar de esta boda, las bodas del Cordero. Y la promesa es: en ese día vamos a estar con Jesús para siempre. Y para siempre quiere decir para siempre y para siempre y para siempre. En otras palabras, no hay divorcio con Cristo. Imposible. Pero siempre vamos a estar con nuestro esposo, el Cordero de Dios. Y hermanos, esa es nuestra esperanza viva. Esa es nuestra esperanza. Ahorita hay muchos problemas en el mundo. Ahorita las cosas no se ven bueno. Pero como cristianos, en medio de todo, tenemos esperanza. Y esa esperanza viva. Y la idea ahí es cada día nuestra esperanza está creciendo y creciendo y creciendo, porque Cristo se acerca más y más y más con cada día. Jesús viene, y Jesús viene pronto. Y la palabra nos enseña que Él viene por un pueblo santo y sin mancha. Él viene por un pueblo fiel, un pueblo que le está esperando, un pueblo que su lámpara está llena. ¿Con qué, hermanos? Con aceite. Un pueblo que está listo, un pueblo que está preparado, un pueblo que está fiel en todo. Cristo viene por ese pueblo, por esa iglesia. Y esa es la razón por la cual siempre en la palabra la exhortación es: sé fiel a tu marido, sé fiel a tu
esposo a Jesucristo. Sé fiel en medio de todo, sé fiel. Y yo sé que no es fácil. Yo sé que hay muchas tentaciones. Yo sé que muchas veces estamos cansados. Y yo sé que hay mucha distracción en este mundo. Yo sé, hermanos, yo sé. Pero en medio de todo tenemos que ser fieles, porque Cristo viene y Él viene pronto. Y en ese día, ¿estás preparado o no estás preparado? Es blanco o negro. No hay gris ahí. No hay en medio. There's not a middle ground. Pero ¿estás preparado? Como la novia, como la esposa. O no estás preparado. Oh, hermanos, que Dios nos dé la gracia para ser fiel en todo. Porque en nosotros mismos no podemos hacerlo. Pero con su ayuda y su gracia y con su espíritu, sí podemos hacerlo. El novio y la novia. Dios les bendiga, hermanos. Podemos darle un aplauso al Señor. Póngase de pie conmigo y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Esta noche tú nos has hablado por medio de este versículo. Gloria a Dios, que hay tanto que podemos aprender de solo un versículo. Gracias, Señor, que solamente hay un esposo, solamente hay un marido, y eres tú, Señor. Es tú, Señor. Tú eres nuestro esposo y nosotros somos tu esposa. Y Señor, esta noche te pedimos, Señor, que tú nos des la gracia, la ayuda, el poder para ser fiel, Señor. Queremos ser fieles, Señor, en todo. Fieles a ti, Señor. Fieles a tu palabra. Fieles al ministerio que tú nos has dado. Fieles a nuestra iglesia, a nuestro pastor, a nuestros líderes. Fieles a nuestro cónyuge, a nuestros hijos. Fieles ahí en nuestro trabajo. Oh, Señor, queremos ser fieles. No queremos tirar la toalla. No queremos rendirnos. No queremos darnos por vencido. Pero queremos ser fieles, Señor. Y Señor, esta noche confesamos que esa es una obra que solamente tú puedes hacer en nosotros, Señor. No tenemos la fuerza, no tenemos el poder y aún a veces no tenemos el deseo, Señor. Pero tú, Señor, tú puedes hacer esa obra en nosotros. Oh, Jesús, haz esa obra que solamente tú puedes hacer. Te necesitamos, Señor, porque, Señor, queremos estar preparados para ese día, Señor. Creemos, Señor, que tu venida se acerca, Señor. Creemos, Señor, que tú vienes pronto, Señor. Ya podemos ver las señales. Ya podemos ver que todo está siendo preparado para la segunda venida de Jesucristo. Y, Señor, queremos estar preparados, queremos estar listos para ese día cuando oímos esa trompeta. Oh, Señor, haz esa obra. Y como estábamos cantando, ten misericordia, Señor. Ten misericordia de nosotros. Brother, can we sing that chorus again? Hermanos, levanten sus manos y vamos.